Bienvenidos todos. Hemos llegado a la última sesión de este módulo de razonamiento clínico y esta sesión la he titulado Enseñar razonamiento clínico. ¿Cuáles son las metodologías, las didácticas, las propuestas que nos pueden ayudar a desarrollar el razonamiento clínico en nuestros estudiantes? Soy Daniel Contreras Reyes y espero que disfruten de esta última videocápsula. Como introducción, preguntaremos a todas y todos hasta qué punto se enseña explícita y sistemáticamente el razonamiento clínico en mi escuela o en mi facultad o en mi lugar de trabajo. ¿Se enseña realmente? ¿Existe en nuestro currículum? ¿Es parte del currículum oculto? ¿Es parte de los ramos clínicos o de semiología o de alguna práctica clínica? ¿O la verdad no enseñamos razonamiento clínico? Cuando se pregunta esto en la escuela, la mayor parte de las veces existe en el currículum. Siempre hemos enseñado razonamiento clínico en mi escuela. Siempre hemos enseñado razonamiento clínico en medicina, en terapia ocupacional, en kinesiología, etc. Y la verdad es que muchas veces se enseñan elementos básicos del proceso diagnóstico o del método clínico. Sin embargo, no se es muy explícito y sistemático en los modelos, en el proceso mismo. Hay una baja revisión de la literatura específicamente sobre cómo enseñar y cómo modelar el razonamiento clínico o cómo enseñar de una forma didáctica nuestros propios procesos de razonamiento como docentes o como posibles expertos. Y tampoco muchas veces seguimos la medicina basada en la evidencia respecto a guías clínicas o consenso de expertos respecto a cómo enseñarlo. Y esto tiene que ver con poner atención en lo que se enseña, cómo se enseña, cuándo se enseña, para facilitar el proceso de razonamiento y hacer más significativa la propia experiencia de aprendizaje. Eh, no se requieren más años de enseñanza de las de las escuelas de medicina, por ejemplo, sino un enfoque específico respecto al proceso, respecto a la definición de razonamiento clínico. Y volvemos a repetir por cuarta vez esta definición de qué es el razonamiento clínico, que es el proceso metacognitivo, específicamente centrarnos en la palabra proceso, involucrando lo cognitivo y lo no cognitivo, donde observamos, recopilamos, evaluamos e interpretamos información. ¿Para qué? Para resolver problemas clínicos de paciente, extraer conclusiones y aprender de esa experiencia. Y aquí algunos errores dentro de la enseñanza-aprendizaje del razonamiento clínico. A esto en la literatura anglosajona dice go and read, o sea, anda y lee. Ejemplo, entra nuestro estudiante a nuestra sala de medicina y nos encontramos frente a esta paciente. Muchas de las veces el docente clínico pregunta qué te parece, cuál es el diagnóstico de la paciente y espera que la respuesta sea el diagnóstico etiológico o que sea no una hipótesis de trabajo, sino que propiamente tal el diagnóstico va a realizar. Y cuando hay un error en el diagnóstico, el docente muchas veces puede que se moleste o puede que considere que hay una falta de conocimiento y manda al estudiante a ir a su casa, leer sobre esa patología y que lo va a interrogar al siguiente día. Y acá está la idea errónea. La idea errónea es que los errores de razonamiento clínico no se deben a falta de conocimiento, sino a errores dentro del proceso diagnóstico. Y esto tiene que ver con entender el proceso diagnóstico como el motivo de consulta, la construcción de la representación del problema, la generación de hipótesis diagnósticas, diagnósticos diferenciales, uso de pruebas complementarias, el identificar las áreas de incertidumbre, etc. Y aquí una máxima de Confucio: estudiar sin reflexión es un tiempo perdido y reflexionar sin un estudio o sin conocimiento es peligroso. Por tanto, debemos saber qué preguntar o cómo preguntar. Una buena pregunta sería, por ejemplo, ¿qué logran observar a la contemplación o a la observación de esta paciente? Y una buena respuesta sería que tiene un enrojecimiento de ambas mejillas, un eritema en la transformación semántica. Y una buena pregunta sería,
¿qué causas podrían causar eritema facial? ¿O cuáles son posibles hipótesis diagnósticas como mecanismos causales o fisiopatológicos, etcétera? Por tanto, para enseñar razonamiento clínico es fundamental que nuestros tutores clínicos y nuestros docentes cambien el foco de preguntas, comenzando por formular preguntas que se centren en el cómo o el por qué, igual que un niño. ¿Por qué el cielo es azul? Que se centren en las áreas de conocimiento dentro del proceso, para dejar atrás el qué. ¿Qué es esto? Estimular la discusión respecto a la escala de grises en la salud y en los procesos de salud-enfermedad, identificando que existe incertidumbre y que también el docente o el clínico también tiene áreas de incertidumbre, y que en estas áreas de incertidumbre incentivemos la curiosidad, incentivemos el aprendizaje activo, en la búsqueda de información y la resolución de problemas. Una propuesta es hablar de hipótesis por sobre diagnóstico y cambiar las expectativas tanto del paciente, de los médicos, facilitando una cultura respecto a comprobar hipótesis. Y esto implica en sí discutir sobre la misma incertidumbre directamente con los pacientes y por tanto involucrarlo en la toma de decisiones clínicas. Acá uno de los problemas del go and read o anda y lee lupus para mañana. Este es un meme que muchas veces se repite, le ha pasado a todos los novatos. Yo también le causaba ictericia a mis libros. Subrayaba todo porque no sabía qué era lo importante, porque no sabía con qué contrastar o con qué otra patología evaluar para saber qué era lo relevante o lo que generaba que un diagnóstico fuese más probable que otro. Que habitualmente ese pivote respecto a un síntoma o signo que puede generar un diagnóstico diferencial distinto, es lo que nos ayuda a transitar en identificar qué es lo relevante del capítulo. Para ello, una de las propuestas que hay que incentivar en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes o como docentes para enseñar razonamiento clínico es que se generen lecturas activas. Y la lectura activa se hace que mientras yo leo, por ejemplo, un capítulo de una enfermedad, vaya construyendo, enfatizando la comparación. Por ejemplo, leer en lo que se llama en paralelo. Ejemplo, abro un capítulo de un libro y en vez de leer 20 páginas sobre una sola enfermedad, leo la epidemiología de 4 enfermedades similares y enfatizo en la comparación, en ver qué las diferencia una de otra para identificar qué es lo relevante y tener una estructura o un esquema de conocimiento respecto a lo común. Esto nos ayuda a generar también esquemas mentales diagnósticos o un esquema resumen y nos ayuda también a construir enfatizando en el entorno clínico real, llevándolo a ejemplificar con casos clínicos de la vida cotidiana. Fundamental como estrategia de aprendizaje del razonamiento clínico es la triada que sea entre el tutor, el estudiante y el paciente. Y esta triada, ¿cómo se involucra con los equipos de salud? em, la tutoría y estudio de casos clínicos, ya sea alrededor del paciente, con grupos pequeños, esta docencia al lado de la cama del paciente, donde el tutor guía la discusión y el paciente debe ser un elemento más o debe ser un participante más de esa docencia, se le debe invitar a participar, como a realizar preguntas y hacer una especie de docente más para nuestros estudiantes, eh, donde, em, donde los pacientes pueden contribuir mucho en la autoeficiencia o autoeficacia del propio estudiante, en las felicitaciones o el agradecimiento del paciente, en aportar a la discusión. En los grupos más avanzados o en internos o residentes se hacen quizás discusiones que no está presente el paciente, pero son referentes a casos clínicos, por ejemplo, complejos.
y donde se preparan muchas veces los casos. Estas dos estrategias son estrategias fundamentales para el aprendizaje del razonamiento clínico. Es importante traer a colación el ciclo de Cox, que describe dos ciclos unidos que maximizan el estudiante cuando tiene un contacto con paciente o la experiencia con paciente. Hay una preparación de la experiencia, o debiese haber una preparación por parte del docente, con instrucciones claras para que se genere un encuentro clínico donde haya una entrevista clínica. Y este ciclo de experiencia vaya junto con un ciclo de explicación, donde se genera reflexión, explicación de lo preguntado o de lo abordado y se trabaje el conocimiento que sirve para elaborar las hipótesis, elaborar la representación del problema, elaborar los diagnósticos diferenciales, evaluar la incertidumbre y la solicitud de exámenes o pruebas complementarias. Respecto a cómo maximizar estos encuentros clínicos o esta docencia al lado de la cama del paciente, les traigo a colación de una guía de la AME o del Medical Teacher, 12 tips de este autor Joseph Rensick, que nos dice cómo podríamos hacer que el razonamiento clínico sea más eficiente o el aprendizaje sea más eficiente. Dice, tip número uno, maximiza el aprendizaje de cada encuentro y eso significa preparar el encuentro clínico con el paciente. Permitir activar conocimientos previos o experiencias previas y reflexionar respecto a los datos que van recolectando. Realizar una búsqueda razonada de información y eso significa saber qué preguntar, guiar la entrevista dirigida respecto a una posible hipótesis diagnóstica. Capitalice el conocimiento fisiopatológico y esto es traer la fisiopatología o los mecanismos causales a la discusión para enriquecer el proceso de razonamiento. Utilice y reconozca la epidemiología y haga evidente a los estudiantes las enfermedades o procesos de salud de enfermedades que son más prevalentes en una población que en otra, por ejemplo, o en un contexto o en un lugar distinto. Compare y contraste las distintas posibilidades diagnósticas y sea flexible cuando busca que su estudiante razona, porque puede que el razonamiento de su estudiante sea distinto al propio. Anime además a hacer compromisos y estimule a los estudiantes a tomar decisiones, a preguntarles cómo ellos lo verían, cómo ellos lo manejarían, qué realizarían ellos. Genere práctica deliberada, sea consciente de la existencia de los razonamientos bayesianos y de las probabilidades a priori de una prueba. Enfatice en utilizar las decisiones basadas en la evidencia, en la medicina basada en la evidencia. Y importante, cuando genere encuentros clínicos, no diagnostique solo al paciente, sino que también al estudiante respecto a su proceso de razonamiento. Si es que en qué etapa del razonamiento clínico puede estar cometiendo un error. Si es el problema es la falta o la incorrecta recolección de información, si el error está haciendo en el motivo de consulta, si el error está haciendo en la construcción de la representación del problema, si está ocupando calificadores semánticos no adecuados o términos semiológicos de forma incorrecta, en cómo se está categorizando la probabilidad diagnóstica de su hipótesis y cómo se están generando las hipótesis diagnósticas. Y transfórmese en una especie de entrenador personal, acompaña a sus estudiantes, demuestre pasión por enseñar y porque ellos avancen y aprendan, no solo por identificar sus errores o su gap de conocimiento. Es muy importante además, como en tips de cómo enseñar razonamiento clínico, que tengamos fuentes de recolección de datos o de información relevante que tengan un objetivo didáctico además y que ayuden a los estudiantes a identificar problemas del razonamiento clínico. Esto se puede hacer mediante observación directa, se puede hacer la enseñanza mediante discusión de casos, mediante tablas resúmenes, mediante esquemas diagnósticos, mediante discusión del mismo tema con otro supervisor o también mediante ciertos modelos o didácticas que ayudan
a ejemplificar un poco la estructura de los razonamientos clínicos. A modo de ejemplo, tenemos distintos modelos como el SNAP, el modelo preceptor de un minuto, la supervisión como invertida, o el modelo de Hound Mini, todos modelos que nos ayudan a estructurar un poco la, la construcción de representación del problema y el razonamiento clínico del propio estudiante. Una de las propuestas quizás más importantes para incentivar la enseñanza y el avance del razonamiento clínico es que una se trabaje en base a problemas, a resolución de problemas. Que estos problemas hagan transitar al estudiante entre el modelo analítico y no analítico, o entre el sistema uno y 2, para que el reconocimiento de patrón sea un primer acercamiento, el reconocimiento, el proceso analítico sea un segundo paso para eh, atar cabos sueltos, que el trabajar en equipo y el permitir escuchar los razonamientos de sus pares o de sus compañeros, incluidos las indicaciones, los planes o la propia hipótesis diagnóstica, enriquezca las consideraciones o los esquemas mentales del estudiante en cuestión. O sea, que trabajen en equipo, que discutan entre ellos, que se enseñen entre ellos y que el más grande le enseñe al más chico. Y finalmente, que haya un feedback, que haya una retroalimentación sobre los procesos de razonamiento y también una construcción colectiva del conocimiento en base a discusiones de grupo, a través de un feedback más grupal, como el debriefing, que se da mucho en práctica deliberada y en simulación. A todo esto, considere el rol modelo que debe representar como educador y las consideraciones éticas que vienen consigo de discutir casos de pacientes y trabajar justamente con pacientes. Algunas preguntas a considerar a sus estudiantes para ver en qué etapa del razonamiento clínico puede haber un problema o si lo están construyendo de forma adecuada el razonamiento clínico. En la representación del problema en específico, hay que ver si identifica características críticas respecto al problema, si ha comprendido de qué se trata el caso en cuestión, y que demuestre explícitamente la transformación semántica que ha realizado para saber si está ocupando los términos de forma correcta. En la generación de hipótesis, si es que está generando la hipótesis más probable, si es que está enmarcando los hallazgos relevantes o los signos relevantes respecto a esa hipótesis, y si además genera más de una sola hipótesis y, de alguna u otro modo, captura el diagnóstico diferencial y la incertidumbre. En la generación de hipótesis y dirección de la recolección de información, en cómo realiza preguntas clave y en qué minuto además realiza esas preguntas. Em, Esto a través de construir esquemas mentales que sean esquemas diagnósticos que ayuden a realizar una pregunta sobre otra para considerar más probable un diagnóstico por sobre otro. Y cómo se estructura la historia del examen físico dirigido para probar sus posibles hipótesis. Por tanto, de lo dicho, estamos transitando a través del razonamiento clínico. Y esto quiere decir que como docentes o como clínicos debemos interactuar y demostrar también cómo nosotros realizamos nuestros propios procesos de razonamiento. Recuerda que usted siempre sirve como un modelo a imitar. Por tanto, la idea es que represente la mejor versión de clínico, de diagnosticador, de, de identificar las representaciones de problemas de sus pacientes. Observe, instruya, evite preguntas que sean imposibles de responder y genere ayuda, genere contextos, dé tips, de ayudas diagnósticas. Resuma lo aprendido, estimule el análisis, comente lo que responden sus estudiantes y reflexione junto con sus estudiantes. Y siempre, o la mayor parte de las veces, trabaje con las hipótesis altamente probables o probables y postergue lo que es poco probable. Una, una frase que me gusta mucho: enseña a medida que trabajas y vive lo que enseñas, ten pasión por enseñar.
por demostrar tus propios procesos de razonamiento y por entender el esquema mental de tu estudiante. Por tanto, para finalizar, es importante que los profesores clínicos comprendan sus procesos de razonamiento y que sean capaces de transitar ese conocimiento o transmitir ese conocimiento a sus alumnos. Y al mismo tiempo necesitan conocer las etapas del proceso clínico o las etapas del proceso de razonamiento clínico para ser capaces de nutrir con su propia experiencia los pasos que están construyendo el razonamiento clínico sus propios estudiantes. A modo de resumen, enseñar razonamiento clínico significa ser un buen docente, generar el rol modelo, establecer buenas relaciones, creer y confiar en tus estudiantes, estudiar, aprender, investigar e innovar sobre la docencia y demostrar tu capacidad clínica y docente con humildad. Conocer y evaluar nuestras propias competencias, ser reflexivo, ocupar la metacognición, el pensamiento crítico, eh, y demostrar y compartir la pasión por aprender y enseñar. Estamos terminando ya este módulo. Em, ¿Cuál modelo docente es el que necesitamos? Quizás alguno identifica algunos docentes de estas imágenes, a cuál nos debemos parecer, y espero que haya sido de utilidad estas 4 videoclases sobre razonamiento clínico y que hayan entendido un poco sobre cómo se modela, cuáles son sus etapas, cuáles son los modelos y cómo debemos hacer o facilitar el aprendizaje de a nuestros estudiantes. Muchas gracias por su atención y mi contacto al final de la diapositiva.